Beat, 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 beat. Sponge, 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 sponge. Bienvenidos al canal de Ponte Shush en Matemáticas. El día de hoy veremos el tema de conversión de decimales finitos a fracciones. Acompáñame por esta travesía del aprendizaje. Comenzamos. Esta es la parte 3 del video de conversión de decimales finitos a fracciones. Y para empezar, el ejemplo que analizaremos en este video es el de 0.192, o podemos determinar el nombre a partir del valor posicional. Tenemos décimos, centésimos, milésimos, 192 milésimos. Para poder convertir este decimal a fracción, vamos a implementar los mismos pasos que estuvimos analizando en los tutoriales anteriores. Por ejemplo, el primer paso entonces sería colocar el número sin punto decimal en la parte del numerador. Entonces podemos observar que tenemos aquí, quitando el punto decimal, nos quedaría la cantidad de 192. Entonces vamos a escribir aquí en la parte de arriba de la fracción, en la parte del numerador, la cantidad de 192. Posteriormente, el paso número 2 consiste en hacer lo siguiente. Vamos a contar las posiciones decimales y colocar un 1 en la parte del denominador, es decir, aquí abajo voy a colocar un 1, seguido de la misma cantidad de ceros como espacios decimales que haya. En pocas palabras, voy a contar la cantidad de espacios decimales que haya, y por ejemplo aquí tenemos 1, 2, 3 espacios decimales que van a corresponder con la misma cantidad de ceros que voy a colocar. Si aquí hay 3 decimales, coloco 3 ceros, 2 decimales, 2 ceros, un decimal, un cero. En este caso el ejemplo me está dando 1, 2, 3 decimales, entonces voy a colocar aquí 3 ceros. O lo podemos analizar de otra forma. Podemos ver que tenemos décimos, centésimos, milésimos, milésimos de 1000, que es la cantidad que tengo aquí abajo. También lo podemos analizar así. Por lo tanto, la fracción resultante serían 192 milésimos. Posteriormente aplicamos el paso número 3. El paso número 3 consiste en simplificar la fracción resultante de acuerdo a los criterios de divisibilidad. Voy a simplificar la fracción de 192 milésimos. Y para eso voy a implementar los criterios de divisibilidad que ya hemos visto en videos anteriores. Si se te complica la parte de la simplificación de fracciones, te recomiendo que visites el canal y visualices los videos que he preparado, 2 videos específicamente de eso, de cómo simplificar fracciones de acuerdo a los criterios de divisibilidad. Y bueno, vamos a ver qué número va a poder simplificar a esta fracción que tenemos aquí. Para empezar, comenzamos con el número 2, porque recordemos que vamos a ir de acuerdo a los números primos. Y recordemos que los números primos son aquellos que solamente se pueden dividir entre sí mismo y entre 1. Son los únicos dos divisores que tienen. Entonces el 2 solamente se puede dividir entre sí mismo y entre 1. Y aquí tenemos los restos, 2, 3, 5, 7, 11. Entonces ahorita estamos probando con los primeros 3 números primos, el 2, 3 y 5. Si es necesario, aplicamos y encontramos si se puede dividir entre 7 y entre 11. Pero eso ya lo analizaremos cuando lleguemos a un caso en el que realmente haya un número que se pueda dividir entre 7 y entre 11, que son ciertos casos especiales. Vamos a ver entonces. Vemos que el primer criterio, aquellos que terminen en 0 en par son los que se pueden dividir entre 2. Y observamos que el 192 termina en par, termina en 2. El 1000 termina en 0, entonces ambos números se pueden simplificar dividiendo entre 2. Así que aplicamos este criterio. Así que dividimos 192 en 2 partes. Y la mitad de 192 es 96. Este proceso de división puedes hacerlo acomodándolo en una caja divisora o la galera, o puedes hacerlo mentalmente. Por ejemplo, la mitad de 190 son 95. La mitad de 2 es 1. 95 más 1 me dan 96. O 90 y 90 me dan 180. 6 y 6 me dan 12. Tengo 180 y 12 me dan 192. Tú puedes utilizar cualquier técnica de división, ya sea el proceso desarrollado, proceso mental, para hacer esa operación que te permite simplificar estas fracciones. Entonces la mitad de 192 ya vimos que es 96. Le saco la mitad de 1000. Este lo podemos hacer mental, es muy rápido. La mitad de 1000 son 500 y lo anotamos aquí en la parte del denominador. Hemos llegado a la fracción que tenemos 96 sobre 500 o 96 quinientosavos, como decidas llamarle. Podemos observar, o vamos a utilizar el mismo criterio para ver si podemos seguir dividiendo entre 2. Vamos a utilizar el criterio hasta que ya no podamos con ese, pasamos al siguiente. Entonces ya empezamos con 2 y seguimos con 2 hasta que ya no podamos seguir con 2.
observamos si termina en 0 en par. El 96 termina en 6, que es un número par, y el 500 termina en 0. Entonces entran dentro de este criterio, por lo tanto ambos números se pueden dividir entre 2, así que simplificamos entre ese número. Entonces sacamos la mitad o dividimos 96 entre 2. Mitad de 96 me da 48. Sacamos la mitad de 500. 500 entre 2 me da 250. O número multiplicado por 2 que me dé 96, 48. Número multiplicado por 2 que me dé 500, 250. De cualquier forma lo puedes hacer tu división para llegar a esos números. Y podemos encontrar que hemos llegado a la fracción de 48 sobre 250 o 48 250avos. Después de simplificar, observamos si la fracción todavía puede simplificarse entre el mismo número, es decir, dividir entre 2, ya sea que terminen en 0 en par. Observamos que el 48 termina en par porque el 8 es número par. Recordemos que los pares son 2, 4, 6, 8. Y el 250 termina en 0, entonces todavía puedo seguir dividiendo entre 2, así que divido ambos números, tanto el 48 como el 250, entre 2. Entonces dividimos 48 entre 2, que me da 24, o número multiplicado por 2 que me dé 48, 24. La mitad de 250 o 250 entre 2, y eso me da 125, que es un número, y lo comprobamos multiplicando 125 por 2, 250. Entonces ya que hemos dividido tanto el numerador como el denominador entre 2 y simplificamos 48 sobre 250, nos da la fracción de 24 sobre 125, es decir, 24 125avos. En este punto hay que observar si se puede seguir simplificando la fracción resultante entre 2. Observamos que el 4 termina en par, pero aquí el 125 no termina en par, termina en 5, así que el 24 sí se puede dividir entre 2, pero el 125 ya no. Ya no puedo seguir simplificando entre 2, pruebo con el criterio del 3. La suma de sus dígitos da un múltiplo de 3. Sumo los dígitos, 4 más 2, 6. El 6 es múltiplo de 3, sí se puede dividir entre 3. 125, 5 más 2, 7 más 1, 8. La suma de dígitos me da 8 del número de abajo. Y el 8 no es múltiplo de 3, no se puede dividir entre 3. Pruebo con los siguientes números, es decir, con 5, que termina en 0 en 5. El número de aquí arriba termina en 4, no termina ni en 0 ni en 5. El de abajo sí termina en 5, pero el de arriba no. Y tienen que ser ambos. Si es solamente uno no funciona, tienen que ser ambos. Entonces ya no se puede con el 2, con el 3 y con el 5. Entonces, probamos con el siguiente número, que es 7. Para no entrar en detalle sobre su criterio de divisibilidad, solamente debemos buscar si hay algún número multiplicado por 7 que me dé 24. Y no hay ningún número multiplicado, si ustedes revisan las tablas de multiplicar el 7, que multiplicado me aproximo me dé 24. Más bien que no me aproxime, que me dé 24. Entonces no aplica, porque 7 por 3 me da 21 y 7 por 4 me da 28. Se pasa, no sirve. Entonces no se puede con 7. Y para el 11, a grandes rasgos les menciono que aquellos números que se pueden dividir entre 11 son aquellos que el dígito se repite. Si yo aquí tuviera 22, 33, 44, se podría dividir entre 11. Lo mismo aquí, si los dígitos se repitieran, se podría dividir entre 11. Pero aquí, como aquí no se repiten, no aplica. Entonces, como podemos apreciar, ya no hay números que podamos utilizar. Puedes seguir probando con los siguientes números primos. Y a fin de cuentas, aquí podemos visualizar que ya no podemos seguir simplificando esta fracción. Así que este sería nuestro resultado: 24 sobre 125. Es importante que tú sepas que todas estas fracciones son equivalentes entre sí. Hicimos fracciones equivalentes por simplificación, que es cuando dividimos. Acuérdense que también podemos sacar fracciones equivalentes por amplificación, cuando multiplicamos por el mismo número. Entonces aquí simplificamos, encontramos fracciones equivalentes más pequeñas hasta llegar a la mínima expresión. Pero todas estas son equivalentes de 0.192. ¿Ok? Si nosotros dividimos 192 entre 1000, 96 entre 500, 48 entre 250 y 24 entre 125, todas me van a dar el mismo decimal, ¿vale? Pero la fracción más pequeña y que representa a este decimal es 24 sobre 125, 24 125avos. Y bueno chicos, eso es todo para este video. Espero que les haya gustado. Nos vemos más adelante con otros videos tutoriales de Ponte Shoes en matemáticas. Si te gustó, no te olvides de darle manita arriba, de compartirlo para que más personas puedan apoyarse con sus clases a distancia. Yo soy el profe Luis y es un placer acompañarlos más adelante con más videos tutoriales. Y recuerda, ponte Shoes en matemáticas. Hasta la próxima. Si te gustó mucho el video y realmente te sirvió, suscríbete y no te olvides de activar la campanita para saber cuando esté subiendo más videos tutoriales para apoyarte con tus clases. Y recuerda, ponte Shoes en matemáticas.